He pasado años persiguiendo sombras en la Ciudad de México. Mis archivos están llenos de nombres, de fechas, de esperanzas rotas y de misterios sin resolver que se acumulan como polvo en la memoria. Pero pocos casos me han atormentado tanto como el de ella, la mujer que se desvaneció en el Zócalo. Recuerdo esa noche, no por lo que vi, sino por lo que no vi. Por lo que simplemente dejó de existir. El aire de la capital, usualmente vibrante con el pulso de millones, se sentía pesado, cargado con el frío penetrante de una noche de noviembre y la resaca de un concierto masivo. La gran plaza de la Constitución, ese corazón latente de nuestra historia, había sido testigo de una celebración, un estallido de música y euforia que resonó hasta el último rincón de los edificios coloniales. Cientos de miles se habían congregado, una marea humana que vibraba al unísono, y luego, en un parpadeo, ese mismo bullicio se convirtió en el escenario de una ausencia. La alarma llegó con la mañana, un mensaje crudo y urgente en mi buzón de voz que se grabó en 1900, mi memoria con la misma nitidez que el sonido de la lluvia golpeando mi ventana. Una mujer, de nombre María, se había esfumado. Ni un rastro, ni una llamada. Sus amigos, con los que había compartido la euforia del concierto, la buscaron entre la marea humana que se dispersaba, en los puestos de comida callejera que humeaban en cada esquina, en los vagones del metro abarrotados. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado justo en el centro de nuestra ciudad, el lugar más vigilado y concurrido, un punto neurálgico que creíamos impenetrable al misterio. Mis primeros pasos en el caso fueron los habituales, la rutina que cualquier investigador conoce de memoria: interrogatorios a los testigos, revisiones exhaustivas de las cámaras de seguridad que, para mi creciente frustración, mostraban solo una masa indistinta de gente. Ninguna imagen clara de María saliendo del perímetro. No había forcejeo, ni gritos, ni señales de arrastre. Recorrí las calles aledañas. Hablé con comerciantes madrugadores, taxistas que aún olían a café de madrugada, barrenderos que barrían la evidencia invisible del día anterior. Cada pista parecía desvanecerse en el aire, como el humo de un cigarrillo en la fría noche. El expediente crecía en volumen, cada página un testimonio de nuestra impotencia, de un vacío que no podíamos llenar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses, dolorosamente, en años. 4 largos años. El caso de María se convirtió en un fantasma en la oficina, un recordatorio constante de lo que se nos escapaba, de la verdad que se negaba a mostrarse. Mis colegas, algunos más jóvenes y llenos de un optimismo que el tiempo se encargaría de erosionar, otros más veteranos y cínicos, lo daban por perdido. Otro más. Decían con un encogimiento de hombros: la ciudad tiene sus secretos y algunos prefieren permanecer enterrados. Pero yo no podía. Había algo en la simplicidad brutal de su desaparición, en la ausencia total de un motivo aparente, de un forcejeo, de una pista tangible que me carcomía por dentro. Sentía que estábamos frente a un muro impenetrable, pero que detrás de él había algo crucial que no podíamos ver. Una verdad oculta que se burlaba de nosotros. Era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Era una de esas investigaciones que te persiguen en sueños, que te hacen repasar cada detalle, cada testimonio, cada píxel de video, buscando esa pieza perdida. Me obsesionaba la idea de que habíamos pasado por alto algo, un susurro en el bullicio, una sombra fugaz en la periferia de una imagen pixelada. La frustración se había arraigado en mí, una sensación constante de que la verdad estaba ahí, burlándose, quizás a pocos centímetros de nuestras narices, y aunque el expediente de María se había enfriado y los recursos se habían desviado a casos más prometedores, mi instinto, esa punzada gutural que rara vez me fallaba, me decía que no todo estaba dicho. Sentía, con una certeza casi irracional,
que el silencio de esos 4 años, esa densa capa de olvido y resignación, estaba a punto de romperse. Pero jamás imaginé de qué manera, ni el terror que esa ruptura traería consigo. Mi escritorio, ese santuario de expedientes olvidados y tazas de café vacías, era el reflejo de la rutina, de la resignación silenciosa que se había apoderado de la oficina. 4 años de polvo acumulado sobre el caso de María, 4 años de mirar esa pila de papeles sin vida, de sentir la frustración de la impotencia. La mañana en que todo cambió, recuerdo que el sol apenas se abría paso entre las persianas, proyectando franjas pálidas sobre el suelo. Estaba revisando un informe de rutina, mi mente a medio gas, cuando mi mirada se detuvo en algo diferente, algo que no había estado allí un momento antes. Sobre mi pila de documentos más recientes, justo encima de un reporte de hurto menor, había un sobre. Era simple, de papel manila, sin remitente ni dirección, solo mi apellido escrito a mano con una caligrafía que no reconocía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto, esa vieja y confiable brújula interna, me dijo que esto no era un memorándum rutinario. Lo tomé. El papel se sentía áspero, casi como si hubiera sido guardado en algún lugar húmedo y oscuro. Con una mezcla de curiosidad y la premonición de que algo importante estaba por revelarse, lo abrí con cuidado. Dentro no había una carta, ni un mensaje, solo una fotografía. Una única, solitaria fotografía. La saqué con mis dedos que de repente se sentían torpes y la llevé hacia la luz tenue de mi lámpara de escritorio. Y entonces, el aire se me fue de los pulmones. Era una imagen perturbadora, borrosa en los bordes, como si hubiera sido tomada con prisa o en condiciones de poca luz. El color dominante era un verde enfermizo, el de una luz artificial, quizás la de un fluorescente antiguo o una bombilla incandescente que luchaba por iluminar la oscuridad. En el centro, parcialmente oculta por la oscuridad y la baja calidad de la imagen, había una figura femenina. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusual, un tamborileo sordo en mis oídos. Mis ojos se fijaron en los detalles, buscando desesperadamente algo que le diera sentido. La figura parecía estar en un espacio confinado, quizás un sótano, un almacén abandonado o alguna habitación desolada. Había escombros, sombras alargadas que danzaban en las esquinas y lo que parecía ser una pared de concreto agrietada. Pero lo que me heló la sangre no fue el entorno lúgubre, sino un detalle específico en la figura. El broche de cabello que llevaba puesto era un broche de plata, con la forma de una mariposa, el mismo que María llevaba la noche de su desaparición. Lo había visto en las fotos que su familia nos había entregado, un detalle distintivo que su madre había descrito con lágrimas en los ojos. La foto no mostraba su rostro con claridad. Estaba parcialmente oscurecido por una sombra, y la calidad era tan deficiente que era imposible una identificación facial concluyente, pero el broche era inconfundible, y había algo más. La forma en que la figura estaba sentada, encorvada, con los brazos alrededor de sus rodillas, la postura de alguien que ha estado allí por mucho tiempo, quizás esperando, quizás resignada. No había cadenas visibles, ni señales obvias de ataduras, pero la atmósfera de la imagen gritaba cautiverio, un aislamiento desolador. Mis manos temblaron ligeramente mientras la sostenía. Por un momento, el tiempo se detuvo. Los ruidos de la oficina se desvanecieron, el zumbido de las computadoras, el murmullo de las conversaciones. Solo existía yo, la foto y el escalofrío de la revelación. 4 años. 4 años de silencio, de puertas cerradas, de esperanzas marchitas. Y de repente, esta imagen fantasmagórica que emergía de la oscuridad, trayendo consigo no solo una posible respuesta, sino también una avalancha de nuevas preguntas y un terror silencioso. ¿Dónde había estado María todo este tiempo?
¿Quién tomó esta foto y por qué la envió ahora? ¿Estaba viva cuando se tomó? ¿O era esta una imagen del pasado, una cruel burla del destino? La foto era un rompecabezas en sí misma. La fecha y la hora estaban ausentes. No había huellas dactilares claras en el sobre, ni en la imagen, o al menos no a simple vista. Era como si la hubieran limpiado meticulosamente. Mi mente, que había estado aletargada por la rutina, se encendió de golpe, cada neurona disparándose, conectando puntos que antes no existían. El caso de María no estaba muerto, había estado latente, esperando este momento, esta chispa perturbadora para volver a la vida. Y con ella, la certeza de que el horror de esa noche en el Zócalo era mucho más profundo de lo que habíamos imaginado. Yo sentía, con cada fibra de mi ser, que estábamos a punto de adentrarnos en un laberinto de secretos que ni siquiera la Ciudad de México, con todos sus misterios, había revelado aún. Sabía que no podía perder ni un segundo. Tenía que llamar a mi equipo, analizar cada píxel, cada sombra. Pero antes, necesitaba un café muy cargado. Mi primera reacción, después de la conmoción inicial que me dejó sin aliento, fue la necesidad visceral de actuar. Dejé la foto sobre mi escritorio, como una pieza de evidencia sagrada que no debía tocarse descuidadamente, y me dirigí a la cafetera. Necesitaba ese café muy cargado que había prometido, no solo para despejar mi mente, sino para anclarme a la realidad de lo que acababa de ver. Mis manos aún temblaban ligeramente, pero mi mente ya estaba en ebullición, trazando planes, descartando hipótesis. 4 años de estancamiento se habían roto con un solo sobre Manila. Con la taza humeante en la mano, volví a mi silla y tomé el teléfono. No perdí el tiempo en preámbulos. Necesito al equipo, ahora mismo. Y dile a la gente de forenses que preparen la sala de análisis de imagen. Tengo algo que no pueden perderse. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, cargada con una urgencia que mis colegas no habían escuchado en mucho tiempo. Hubo un breve silencio al otro lado, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sabían que si yo los convocaba de esa manera, no era por un caso rutinario. En cuestión de minutos, la sala de reuniones, usualmente ruidosa con el trajín diario, se llenó de un silencio expectante. Mis colegas, algunos con rostros cansados, otros con la mirada aguda de quienes han visto de todo, me observaban. El detective Morales, mi compañero en tantos callejones sin salida, frunció el ceño. La sargento Rojas, la analista de datos más brillante que he conocido, ya tenía su libreta lista. Sin decir una palabra, deslicé la fotografía sobre la mesa pulida, justo en el centro. El silencio se hizo más denso. Los ojos de cada uno de ellos se clavaron en la imagen, y pude ver la misma incredulidad, la misma punzada de horror que yo había sentido. «Es María», dije, mi voz apenas un susurro, pero resonando con la certeza de una campana de bronce. El broche de mariposa es inconfundible. Rojas fue la primera en reaccionar, acercándose a la foto con una lupa de joyero, sus ojos escudriñando cada píxel borroso. Morales se recostó en su silla, cruzando los brazos, su expresión una mezcla de asombro y escepticismo. «Después de tanto tiempo, ¿cómo es posible?», murmuró, más para sí mismo que para mí. Era la pregunta que todos nos hacíamos. Llevamos la foto al laboratorio forense. El ambiente era estéril, iluminado por luces fluorescentes que revelaban cada partícula de polvo flotando en el aire. El técnico, un hombre meticuloso con lentes gruesos llamado Dr. Ramos, tomó la imagen con guantes, como si fuera un artefacto antiguo. La colocó bajo un microscopio digital de alta resolución y la proyectó en una pantalla grande. «La calidad es terrible», comentó, su voz monótona mientras ajustaba los controles. «Muy granulada, poca luz. Parece una foto tomada con un teléfono móvil antiguo o una cámara de baja resolución. Y el papel, un revelado casero quizá». Mientras Ramos trabajaba,
Yo señalaba los detalles. Esa pared es hormigón. Y mira los escombros al fondo, a la izquierda. Parece haber trozos de madera, quizá algún tipo de tubería oxidada. Rojas, con su mente analítica, ya estaba tomando notas febriles. El color verdoso de la luz es extraño. Podría ser un fluorescente viejo, sí, pero también sugiere un lugar con poca ventilación, húmedo, o incluso una iluminación deliberadamente alterada. La figura de María, o quien quiera que fuera la mujer, seguía siendo un misterio. No había claridad en el rostro, pero la postura, esa curva de desesperación, era desgarradora. Ramos intentó varias técnicas de mejora de imagen: nitidez, contraste, eliminación de ruido. Cada ajuste revelaba un poco más, pero la esencia borrosa de la imagen persistía. «No hay metadatos incrustados», anunció Ramos después de un rato, su voz denotando frustración. Si fue una foto digital, la información de la cámara, fecha y hora fue borrada. O la foto original nunca fue digital y fue escaneada y luego impresa. Es imposible determinar cuándo fue tomada solo con la imagen y no hay huellas dactilares claras en el papel. Sentí un nudo en el estómago. Era lo que temía. Un mensaje deliberado, limpio, diseñado para no dejar rastro. Aún así, no nos rendimos. Ramos y su equipo se enfocaron en el entorno. Ampliaron cada grieta en la pared, cada sombra. «Miren esto», dijo Ramos de repente, señalando un punto en la esquina, inferior derecha de la imagen, casi imperceptible. «Parece un tipo de cableado. Podría ser de energía eléctrica o de comunicaciones, pero es muy rudimentario, y esa mancha en la pared, justo encima del cable, podría ser óxido, moho o incluso una filtración de agua. Eran migajas de pan, en un bosque oscuro, pero eran migajas al fin y al cabo». Morales, que había permanecido en silencio observando la pantalla, se enderezó. «Necesitamos buscar edificios abandonados, sótanos, almacenes, cualquier lugar en la Ciudad de México que coincida con estas características. Y especialmente que tenga ese tipo de cableado o manchas». Rojas asintió. «Podríamos cruzarlo, con bases de datos de propiedades clausuradas, edificios con problemas estructurales o incluso túneles de servicio antiguos». El caso, que había sido una herida abierta, ahora era un dolor punzante, una urgencia que nos impulsaba hacia adelante. Sabíamos que estábamos en el umbral de algo grande, algo que podría reescribir la historia de María, pero también éramos conscientes de que esta foto, por sí sola, nos había arrastrado a un terreno mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. El verdadero terror, sospechaba, apenas estaba comenzando a revelarse, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a punto de mirar directamente a los ojos de ese terror. La oficina se transformó en un centro de operaciones improvisado. La fotografía de María, ampliada y pegada a una pizarra blanca, era el epicentro de nuestra obsesión. Las luces del laboratorio forense habían revelado poco, pero ese poco era nuestra única esperanza. Paredes de concreto agrietadas, cableado rudimentario, manchas de humedad o moho, y esa luz verdosa y enfermiza. Eran migajas, sí, pero en el vasto desierto de los últimos 4 años, eran un festín. «Necesitamos mapear cada edificio abandonado, cada sótano registrado, cada estructura con problemas en la Ciudad de México», declaré, sintiendo la adrenalina bombear en mis venas. Morales, con su seriedad habitual, ya estaba al teléfono, moviendo hilos en el departamento de urbanismo, buscando registros de construcciones demolidas o en desuso. Rojas, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, tecleaba frenéticamente en su computadora, cruzando bases de datos de propiedades, reportes de inspección de edificios, incluso viejos planos de túneles de servicio y el sistema de alcantarillado. Yo me movía entre ellos, sintiendo la urgencia en cada fibra de mi ser, la misma urgencia que me había carcomido durante años. El cableado podría ser clave,
comentó Rojas, sin apartar la vista de la pantalla. Es antiguo, pero funcional. Eso descarta lugares completamente derrumbados o sin acceso a energía. Y la mancha en la pared, si es moho o filtración, nos apunta a sótanos o niveles inferiores con problemas de humedad. Mi mente procesaba cada detalle, visualizando los posibles escenarios. México es una ciudad construida sobre capas de historia, con innumerables pasadizos subterráneos, construcciones coloniales con sótanos olvidados y edificios modernos que esconden laberintos de servicios. Era como buscar una aguja en un pajar, pero con la aguja siendo la vida de María. Las primeras horas fueron una avalancha de datos inútiles. Decenas de edificios antiguos, cientos de sótanos reportados, miles de kilómetros de cableado. La frustración amenazaba con asomar la cabeza, esa vieja compañera que me había acompañado durante años en el caso de María. Pero esta vez, la teníamos a ella en la foto, una prueba tangible de que estaba o había estado en algún lugar. No nos rindamos, me dije a mí mismo, saboreando el café que ya se había enfriado en mi taza. Hay un patrón, una lógica, aunque no la veamos aún. Fue Rojas quien dio con el primer hilo. Aquí hay algo, dijo, su voz resonando con una chispa de emoción. Un área en el centro histórico, cerca de la Alameda Central. Una serie de propiedades que fueron expropiadas hace décadas para un proyecto de renovación que nunca se concretó. Algunos de los edificios se derrumbaron, otros quedaron en pie pero abandonados. Y lo interesante es que varios de ellos tienen sótanos profundos, algunos conectados por pasadizos. Mi pulso se aceleró. La Alameda Central no estaba lejos del Zócalo, un área densamente poblada, llena de historia y sí, de secretos. Morales. Se inclinó sobre el mapa digital que Rojas había proyectado. Hay un par de ellos que siempre me parecieron extraños, dijo, señalando un bloque de edificios en particular. Uno de ellos era una antigua imprenta, el otro un almacén, ambos con historias de derrumbes parciales y quejas de vecinos por ruidos y movimientos extraños, aunque nunca se investigó a fondo. Siempre pensamos que eran ratas o el viento. Los ojos de Morales se encontraron con los míos, una comprensión tácita entre nosotros. A veces, las historias que descartábamos eran las que guardaban la verdad. Empezamos a filtrar por esos puntos, propiedades expropiadas, derrumbes parciales, sótanos profundos y la posibilidad de cableado antiguo. La lista se redujo drásticamente. De cientos de posibilidades, quedaban apenas una docena. Necesitamos investigar estos lugares físicamente, dije, mi voz sonando ronca por la tensión. Cada uno de ellos, buscar ese hormigón, ese cableado, esas manchas. Y sobre todo, cualquier señal de actividad reciente. La tarde se convirtió en noche mientras repasábamos los planos y fotos aéreas de cada una de las 12 ubicaciones. Mis ojos ardían, pero no podía apartarme. Había un edificio en particular, la antigua imprenta de la que Morales había hablado, que me llamaba la atención. Sus cimientos eran antiguos, coloniales, y se sabía que tenía un laberíntico sótano que, según los rumores, se conectaba con otros edificios cercanos e incluso con túneles de la época de la independencia. La fachada estaba deteriorada, las ventanas rotas y la entrada principal tapiada. Era el tipo de lugar donde los secretos se pudren en la oscuridad. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de esperanza y terror. La esperanza de encontrar a María, o al menos la verdad de su destino, y el terror de lo que esa verdad podría implicar. La foto no solo había reabierto el caso, sino que nos había arrastrado a un mundo mucho más oscuro y retorcido de lo que habíamos imaginado. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y por qué la habían enviado justo ahora, después de 4 años? La respuesta a esa pregunta era tan importante como la ubicación del lugar. Mañana por la mañana, anuncié, levantándome de la silla, el cansancio pesando sobre mis hombros.
Nos concentraremos en la antigua imprenta. Es nuestro mejor punto de partida. Morales y Rojas asintieron, sus rostros reflejando la misma mezcla de determinación y aprensión. Sabíamos que no sería una simple búsqueda. Estábamos a punto de entrar en un lugar que había guardado un secreto por demasiado tiempo. Un secreto que podría ser mortal. Yo sentía, con una certeza inquebrantable, que la oscuridad de esa foto no era más que una puerta a un abismo. Y esa noche, mientras la Ciudad de México dormía, yo apenas podía conciliar el sueño, imaginando las sombras que nos esperaban en las profundidades de la antigua imprenta, esperando desvelar lo que el tiempo había intentado borrar. La mañana se presentó con un cielo plomizo, un reflejo perfecto de la aprensión que sentía. El aire de la Ciudad de México, que suele vibrar con una energía caótica, se sentía denso, como si presagiara algo. Había dormido poco. La imagen borrosa de María y su broche de mariposa grabada a fuego en mi mente. La antigua imprenta, nuestro principal objetivo, se erigía en el corazón del centro histórico, no muy lejos de la Alameda Central, un laberinto de calles estrechas y edificios centenarios que guardan historias en cada piedra. Era un lugar que, incluso en su abandono, parecía respirar un pasado denso y olvidado. Llegamos antes del amanecer, la camioneta oficial moviéndose sigilosamente por las calles casi desiertas. Morales conducía, su rostro grave bajo la luz tenue de los faroles. Rojas iba en el asiento trasero, revisando una última vez los planos rudimentarios de la imprenta que habíamos conseguido. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crepitar de la radio policial y el murmullo ocasional de Rojas. Mis nervios estaban a flor de piel, una mezcla de excitación por la posibilidad de un avance y el pavor a lo que podríamos encontrar. El edificio se alzaba imponente, una mole de piedra y ladrillo ennegrecido por el tiempo y la contaminación. Las ventanas, en su mayoría rotas o tapiadas con tablones de madera podrida, le daban un aspecto fantasmal. La entrada principal estaba sellada con una chapa de acero oxidado, un claro mensaje de que nadie quería que se entrara. El olor a humedad, polvo y decadencia era palpable incluso desde la calle. «Este es el lugar», murmuré, más para mí mismo, que para ellos, una certeza helada instalándose en mi estómago. Nos apeamos de la camioneta, las linternas en mano. El aire era frío y cargado de una humedad penetrante. Morales se acercó a la puerta principal, examinando el cierre. «Demasiado obvio», dijo, su voz resonando en el silencio. «Busquemos un punto más discreto, algo que sugiera que alguien lo ha usado antes». Rodeamos el perímetro, mis ojos escudriñando cada grieta, cada sombra. Los rumores sobre los túneles y pasadizos subterráneos de la zona resonaban en mi cabeza. Fue Rojas quien lo encontró. Una pequeña abertura en una pared lateral, casi oculta por la maleza y un montón de escombros. No era una puerta, sino un hueco estrecho, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara por él. El borde estaba desgastado, como si hubiera sido utilizado con frecuencia. «Parece un acceso de servicio antiguo», susurró Rojas, iluminando el interior con su linterna. El haz de luz se perdió en la oscuridad, revelando solo más escombros y telarañas. El olor a moho era abrumador. Con un poco de esfuerzo, y usando una barra de palanca que Morales llevaba en la camioneta, logramos ensanchar un poco la abertura y retirar los escombros más grandes. Me puse a la cabeza, mi linterna cortando la oscuridad. El interior era un caos. Máquinas de imprenta oxidadas y cubiertas de telas de araña, montones de papel descompuesto y polvo, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio opresivo. Cada sonido, cada crujido del suelo bajo mis botas, me ponía los pelos de punta. Era como entrar en una tumba de cemento. Las plantas superiores estaban llenas de agujeros en el suelo, las escaleras corroídas y peligrosas.
Era evidente que nadie había trabajado aquí en décadas. Nuestro objetivo era el sótano. Buscamos la escalera principal, pero estaba derrumbada. Tuvimos que buscar una alternativa. Encontramos una escalera de servicio de metal, oxidada y tambaleante, que conducía a una trampilla en el suelo. El hedor, a humedad y a algo más. Algo pútrido, se hizo más intenso a medida que nos acercábamos. «Tengan cuidado, esto no es seguro», advirtió Morales, probando el primer peldaño con su peso. Yo fui el primero en descender, mi linterna bailando en la oscuridad. Los peldaños gimieron bajo mi peso, y el aire se hizo más frío, más pesado. La luz de mi linterna reveló una serie de pasillos estrechos y abovedados, sus paredes de piedra y hormigón agrietadas. Era un laberinto. Las tuberías, corroídas y goteando, serpenteaban por el techo, y el suelo estaba cubierto de charcos de agua estancada y lo que parecía ser lodo. «Aquí está el hormigón», dijo Rojas, su linterna iluminando una pared lisa y gris, idéntica a la de la foto. «Y miren el cableado». Efectivamente, a lo largo de la pared, había una maraña de cables antiguos, de un grosor inusual, algunos pelados, otros cubiertos de una capa de moho verdoso. El corazón me dio un vuelco. Estábamos en el lugar correcto. El aire aquí abajo era asfixiante, con un olor metálico mezclado con el de la tierra húmeda. La oscuridad era tan densa que mis propias sombras parecían cobrar vida. Avanzamos lentamente, nuestras linternas moviéndose de un lado a otro, buscando cualquier anomalía, cualquier señal de vida o de actividad reciente. El silencio se volvió ensordecedor, solo roto por el goteo de las tuberías y nuestros propios pasos. Mi mirada estaba fija en cada rincón, buscando esa luz verdosa, ese detalle que confirmara que María había estado aquí. Había una mezcla de terror y fascinación en mí. La sensación de estar a punto de desenterrar un secreto que había estado enterrado por demasiado tiempo. Y entonces, lo vimos. En el fondo de uno de los pasillos más estrechos, donde el techo apenas nos permitía estar de pie, había un tenue resplandor verdoso. No era brillante, sino una luz fantasmagórica, pulsante, que parecía emanar de algún lugar más allá de la vista. No era la luz de una bombilla común, sino un brillo etéreo, casi sobrenatural, que pintaba las paredes de un color enfermizo. Era exactamente la luz de la foto. Nos miramos los unos a los otros, la misma mezcla de asombro y escalofrío en nuestros rostros. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Nos acercamos con cautela, cada paso una tortura. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, más cargado con ese olor metálico, y un nuevo aroma, uno que me revolvió el estómago, el inconfundible hedor a descomposición. El brillo verdoso se hizo más intenso, revelando el contorno de una pequeña habitación al final del pasillo. Mis manos temblaban mientras levantaba mi linterna, preparándome para lo que mis ojos estaban a punto de ver. La verdad, la horrible verdad, estaba justo delante de nosotros, esperando ser desenterrada en la oscuridad y el silencio de ese lugar olvidado. La luz verdosa, fantasmal y pulsante se intensificó a cada paso que dábamos, pintando las paredes agrietadas de un tono enfermizo. El hedor a descomposición, que al principio era una sugerencia lejana, se volvió abrumador, denso, casi palpable, pegándose a mi garganta y revolviéndome el estómago. Era el olor de la muerte, inconfundible y opresivo. Mi linterna y las de Morales y Rojas convergieron en la entrada de la pequeña habitación al final del pasillo, revelando la fuente de ese brillo macabro y de la putrefacción. Mis ojos tardaron un segundo en procesar lo que veían. Era una bombilla, una de esas antiguas bombillas fluorescentes de bajo consumo, cubierta de moho y suciedad, que emitía una luz verde débil y parpadeante desde un rincón. Estaba conectada a un rudimentario cableado que salía directamente de la pared, confirmando la presencia de energía en ese lugar olvidado.
Pero la luz no era lo que me heló la sangre, fue lo que iluminaba. En el centro de la pequeña habitación, apenas un cubículo de 2 por 3 metros, había una figura. Estaba sentada en el suelo de tierra húmeda, recostada contra la pared de hormigón que habíamos visto en la foto. La postura, la misma postura que en la imagen, encogida, con los brazos rodeando las rodillas, la cabeza caída hacia un lado, y en el pelo, apenas visible bajo la penumbra, el broche, la mariposa de plata. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Era ella, María. Un escalofrío de horror puro me recorrió la espalda, más intenso que cualquier frío o miedo que hubiera sentido antes. 4 años. 4 largos años de incertidumbre, de buscar una sombra, de aferrarnos a una esperanza que, en lo más profundo de mi ser, sabía que era cada vez más tenue. Y ahora, ahí estaba. No viva, por supuesto. El olor, el estado de la figura, lo gritaban, pero era ella. Una parte de mí quiso gritar, otra parte se paralizó, abrumada por la cruda realidad de la escena. Morales, a mi lado, soltó un gruñido ahogado, una mezcla de horror y rabia. Rojas se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la macabra imagen. Su